Hola mi gente, la sesión pasada introducimos al concepto de constitucionalismo, la sesión anterior habíamos visto el concepto de constitución y hoy día vamos a introducir a la idea del pacto social que tanto se ha discutido desde octubre. Entonces, ¿de dónde viene la idea de un pacto social? Habíamos visto que una constitución regula esos aspectos fundamentales de la vida política de una comunidad y habíamos visto que según la doctrina del constitucionalismo, una constitución tenía que venir de los acuerdos de una sociedad. ¿De dónde viene esta idea? Bien, para empezar es un concepto relativamente moderno porque anteriormente teníamos otro sistema político que no era para nada similar a una democracia, que vendrían a ser las monarquías. Y en las monarquías la idea de soberanía popular y de constitución como la conocemos hoy no existía. Así que para entender cómo se gestó esto es importante revisar un poco de historia y un poco de historia de las ideas. Así que vamos a ver hoy día algunos hitos políticos fundamentales y las principales ideas de tres autores que son Hobbes, Locke y Rousseau. Vamos a partir con antecedentes en la Inglaterra del año 1100 y el año 1215. ¿Por qué? Porque lo que sucedió acá fueron una serie de conflictos entre el monarca y los señores feudales que son poderosos, tan o más poderosos como el monarca, y que servían como una especie de contención a su poder. De estos conflictos lo que salió fueron dos documentos. El primero es el Estatuto de Libertades del año 1100 y el segundo la Carta Magna del año 1215, que lo que hacen es regular el poder que tenía el rey a través de la creación de un acta de derechos, ¿ya?, que son reconocidos para estos varones, estos señores feudales poderosos, y se crea también el Parlamento. Y desde entonces va a haber una tensión constante entre estos señores feudales parlamentarios y el monarca, ¿ya?, para que el monarca no ocupe más poderes de los que los varones y los señores feudales estaban dispuestos a aceptar. ¿Ya? Se va tornando así el sistema de Inglaterra en una especie de equilibrio entre estas dos fuerzas. Pero esa no era la ley general de las monarquías, ¿ya? El concepto de monarquía está muy familiarizado con la noción de soberanía de Jean Bodin, ¿ya?, que es un filósofo francés que escribe en el año 1576 los 6 libros de la República y defiende una concepción de soberanía que nos puede ser bien familiar, y es que el derecho del rey para gobernar deriva de Dios directamente. Entonces la soberanía del rey es una soberanía divina, por tanto tiene que residir solo en el rey, no es divisible y no tiene límites. El monarca tiene soberanía absoluta. Así Jean Bodin se consagra como el teórico de la soberanía absoluta. Pero esta visión no es la única que está aflorando en Europa. Si para Jean Bodin el poder no tiene límites, si para Jean Bodin el poder deriva desde Dios al rey, para Hugo Grocio 20 años más tarde, en el año 1625, se va a empezar a consagrar una noción de derecho que viene ya desde la razón, ¿ya? Un derecho que encuentra sus fundamentos en la razón y en los derechos individuales del ser humano y sus libertades individuales. Para Grocio estas libertades son naturales al ser humano y como tal no existe ningún poder político capaz de vulnerarlas. Y sin embargo, los particulares, los seres humanos, podemos transar con un soberano qué libertades vamos a ceder a cambio de qué cosas. Entonces se empieza a configurar así una noción diferente donde el poder político deriva del consentimiento de los gobernados. Ahora estas dos nociones, una por otra parte de los derechos individuales y la soberanía popular, que el poder político deriva de mi consentimiento, y la otra del poder absoluto de los reyes, se van a enfrentar nuevamente en Inglaterra, en lo que fue la Guerra Civil Inglesa. De nuevo, un problema del rey Jacobo I, que empezó a tomar medidas políticas absolutistas basadas en esta idea de soberanía total, y por otra parte su hijo, Carlos I, que siguió la misma línea y entró en conflicto con el Parlamento varias veces. Resultado, una revolución que termina con la ejecución de Carlos I en lo que fue la Guerra Civil Inglesa, que finaliza en 1651, mismo año en el que Thomas Hobbes va a publicar su libro El Leviatán. Y aquí vamos a empezar con las ideas políticas. Hobbes va a retomar esta idea del absolutismo de Jean Bodin, pero va a cambiar el fundamento. Si para Bodin la soberanía absoluta venía de los dioses, para Hobbes esto viene de un contrato social.
Entonces Hobbes quiere buscar la legitimidad del poder político, la legitimidad de un tipo de Estado. Para eso va a empezar a analizar al ser humano desde lo más básico a lo más complejo. Y va a partir de un estado llamado estado de naturaleza, que es antes del estado político. Un estado donde todos los humanos son libres e iguales y no hay ningún poder político sobre ellos. Para Hobbes, este estado de naturaleza va a ser un estado de guerra total. Va a ser un estado donde nadie está realmente seguro y un estado en el que las personas quieren salir para proteger su seguridad. ¿Y cómo lo hacen? Ceden todos sus derechos individuales a un único soberano capaz de hacer valer ciertas reglas, ¿ya? Con la espada. Ese soberano es capaz de castigar, es capaz de juzgar, y la idea de Hobbes es que ese soberano mantenga el orden. Así Hobbes dice que nosotros abandonamos todos nuestros derechos naturales a un soberano para que el soberano mantenga el orden y nosotros podamos vivir en seguridad y paz. Así Hobbes aboga por un sistema monárquico absolutista donde no hay un límite verdadero al poder más que proteger la seguridad de las personas. Si esa seguridad no se rompe, o sea, si esa seguridad se rompe, el pacto queda nulo. Entonces el soberano, para Hobbes, tiene que respetar la seguridad de las personas, pero además de eso no tiene límites. Esta noción de poder absoluto, sin embargo, no va a soportar el paso de los años y no va a soportar el devenir de la historia, porque los conflictos entre el monarca absoluto y el parlamento van a seguir en Inglaterra y van a llevar a lo que fue la Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa fue el desenlace de conflictos entre el monarca Jacobo II y el parlamento, que veía en Jacobo II un poderoso líder absolutista al estilo de Luis XIV en Francia. ¿Qué sucedió? Se llama Revolución Gloriosa porque el derramamiento de sangre fue relativamente poco para este tipo de fenómenos. Pero finalmente, después de esta Revolución Gloriosa, se consagra una monarquía parlamentaria en Inglaterra que va evolucionando hasta el sistema que es hoy, donde el Parlamento cada vez va teniendo más poderes. Y esta Revolución Gloriosa está fundada, o sea, se basa mucho, y también este autor se basa mucho, en las ideas del liberalismo, de John Locke. John Locke también va a tomar esta noción del contrato social de Hobbes, pero es un tanto diferente. Para Hobbes, el estado de naturaleza, estado donde los hombres viven sin poder político, donde los seres humanos viven sin un poder superior a ellos, son todos libres e iguales, para Hobbes es un estado de guerra total y de inseguridad. Para Locke no es un estado de guerra total, pero sí es un estado inseguro, un estado del que es mejor salir. ¿Por qué? Porque como todos los seres humanos en este estado de naturaleza tienen su facultad de juzgar y de castigar, pueden excederse en esos juicios y pueden producirse venganzas o riñas entre familias. Así que para Locke uno abandona ese derecho a juzgar y abandona ese derecho a castigar para mantener el derecho a la propiedad, que para Locke es tripartito: la vida, la libertad y los bienes que uno puede tener. Entonces uno abandona su derecho a juzgar y castigar y se lo cede a un soberano para proteger la propiedad. Así que los límites de ese soberano, los límites al poder de ese soberano son justamente la propiedad, la vida, la libertad y los bienes. Por tanto, Locke aboga por un principio de poder limitado, con separación de poderes y una monarquía constitucional parlamentaria. Pero la idea del contrato social no está lista aquí. Va a faltar el último contractualista que la desarrolla, que vendría a ser Jean-Jacques Rousseau. Rousseau es optimista en torno a la naturaleza humana. Para Rousseau la naturaleza humana es buena, es bondadosa, y en el estado de naturaleza los seres humanos viven tranquilos y viven felices. El problema es que eventualmente tienen que salir de ese estado de naturaleza donde cada uno va por su propia cuenta para sobrevivir, y tienen que entrar en sociedad. Para Rousseau eso corrompe al ser humano, ¿ya? Lo pervierte, va haciendo que se torne de naturaleza mala. Así que la idea que tiene él es encontrar un contrato social basado en la idea de la libertad y la igualdad para que cada uno sea tan libre como antes. ¿Y cómo hace eso? A través de la noción de voluntad general. La voluntad general de Rousseau es ese interés común que tienen todos los ciudadanos que forman el pacto social
para imponerse sus propias reglas que van a cumplir. La soberanía en Rousseau reside entonces en la comunidad política como un todo, y ese interés político común que tiene esa comunidad es soberana y es la única que puede imponer límites. Entonces, de estas ideas vendría a nacer el pacto social como concepto, que se refiere a esa capacidad que tiene un pueblo soberano de autoimponerse las propias reglas que van a dar sentido a su forma de existencia política. Bien, entonces, aquí ya tenemos la noción de contractualismo y de pacto social. Hemos visto la noción de constitucionalismo y la de constitución. Y con esta base teórica estamos listos para la próxima sección, ver las formas que esta idea del pacto social, como las reglas autoimpuestas que se da a una comunidad política para dar legitimidad a un tipo de gobierno, va tomando a lo largo de la historia.